¿Cuál es el mejor ejemplo de la gente odia lo que no entiende? Notas adhesivas. En la década de 1960, Spencer Silver trabajaba en 3M y accidentalmente inventó un adhesivo que se pegaba. Pero no muy bien. Nadie usó esto para nada. ¿Quién quiere pegamento que no funciona? En 1974, Art Free los descubrió y los usó como marcapáginas. En 1980 se fabricaron. Pero la gente no los compró, no vieron el sentido. El departamento de marketing entregó a las oficinas notas adhesivas gratuitas. Una vez que las personas los han probado, ven el sentido y quieren más. ¿Perdón? ¿Dónde se encuentra el odiar lo que no se comprende en esto? No adquirir un producto no significa odiar nada. ¿Se espera que las personas compren cada cosa que un vendedor asegura que transformará su vida? Personas con enfermedades mentales. Mucha gente realmente no entiende lo que es vivir con una enfermedad mental, por lo que terminan odiando / menospreciando / etc. A la persona que padece la enfermedad porque no la entienden / no pueden sentir empatía. No considero que la situación sea culpa de la otra persona. Es complicado. Hay momentos en que la incomprensión puede ser frustrante, especialmente al interactuar con alguien que tiene desafíos únicos. Aunque se entiende que no lo hacen intencionadamente, a veces puede resultar molesto. Lo importante es recordar que la paciencia es esencial para mejorar la comunicación y fomentar una mejor comprensión entre todos. Las aventuras sexuales / románticas de otras personas. Parece que a las personas les resulta imposible comprender que diferentes personas tienen diferentes expectativas de sí mismas y de los demás, y que lo que funciona para usted puede no funcionar para él o ella. Por ejemplo, quedarse fuera toda la noche con amigos sin decírselo a su pareja podría ser una ofensa descartable o una noche de sábado realmente divertida. Lo mismo ocurre con los mejores amigos del sexo opuesto. Realmente no hay una respuesta correcta o incorrecta, se trata de respetarte a ti mismo, a tus límites y a tu pareja. No es necesario decirle a nadie más cómo vivir. No hay una respuesta correcta o incorrecta, se trata de honrar tus límites y sentir respeto por ti mismo y por la otra persona. No es necesario enseñar a otros cómo llevar su vida. Es fundamental que exista una comunicación sincera entre las personas involucradas, ya que eso fortalece las relaciones y fomenta una mayor conexión. Organismos genéticamente modificados, OGM. Actualmente no existe evidencia científica que sugiera que los OGM sean dañinos. Los OGM son increíbles porque permiten una amplia producción de alimentos de alta calidad que son asequibles para casi todos. En la actualidad, no hay pruebas científicas que indiquen que los organismos genéticamente modificados sean perjudiciales. La ausencia de evidencia sobre su daño no implica que se cuente con pruebas de que son seguros. Mantener una postura crítica hacia una fuente alimentaria debido a la falta de información es distinto a afirmar que los OGM son dañinos con base en un conocimiento claro. Discapacidades mentales. Una persona que está educada sobre su diagnóstico y es responsable de tomar sus medicamentos es un miembro productivo de la sociedad y no es diferente a los demás. Mire en algún momento su oficina o salón de clases e intente juzgar quién puede tener una discapacidad mental, depresión, trastorno bipolar, ansiedad, etc. No vas a saber quiénes son los responsables, los medicados. La verdad es que todos lidiamos con algo en la vida. A veces, no sabemos lo que carga la gente a nuestro alrededor. Tengo un amigo que tiene un diagnóstico, pero es una persona increíblemente competente en su trabajo. Nunca se nota su lucha diaria. La educación y la responsabilidad son clave, y es bueno recordar que no podemos juzgar por las apariencias. Todos tienen sus propias batallas. Escolarización en línea. Hace apenas unos días estuve conversando con mi tía y mi hermana sobre la posibilidad de considerar la escuela en línea, ya que mis escuelas locales son realmente malas debido a que el gobierno es corrupto y hay una gran cantidad de actividad de pandillas y todo eso. Tan pronto como les dije, comenzaron a regañarme, tratando de decirme que me quedara en la escuela para socializar y todo. Lo que no saben es que la mayoría de las escuelas charter en línea en mi estado ofrecen actividades IRL, para mantenerte social. Me molesta que piensen que es tan malo cuando no saben nada al respecto. Es un tema complicado. Te entiendo, a veces las generaciones mayores no ven las cosas de la misma manera. Yo también he tenido esas charlas. Ellos piensan que ir a la escuela es la única forma de socializar, pero hay otras maneras. Al final, uno debe elegir lo que es mejor para sí mismo. Lo importante es sentirse cómodo con la decisión.
Algunas personas estudian mucho en matemáticas y se vuelven competentes de esa manera, pero creo que muchos niños son naturalmente mucho más capaces matemáticamente. Creo que eso aumenta enormemente la frustración en la escuela, algunos niños simplemente lo entienden. Como estudiante universitario de cálculo básico, he experimentado que muchas veces las personas se burlan y preguntan por qué no lo entiendes. En realidad, no se trata solo de matemática, sino de aquellos que la comprenden profundamente y asumen que todos piensan como ellos. En mi campo, el diseño de automóviles, no es suficiente con mostrar cómo hacerlo y esperar que los demás lo logren. Para mí, entender las matemáticas es un desafío constante. Creo que nunca entenderé matemáticas. ¿Fue descubierto? ¿Fue inventado? ¿Por qué son de 0 a 9? ¿De dónde viene este número? Sé calcular y todo eso, pero las matemáticas siempre son una ciencia extraña para mí. Para esta persona, la situación es distinta, las matemáticas son muy intuitivas y se encuentra estudiando algo relacionado con la matemática pura, como la informática. Sin embargo, las ciencias naturales, como la física, resultan un tanto extrañas. Se pregunta sobre el funcionamiento de las unidades, imaginándolas como una forma de multiplicación, pero eso no parece tener sentido. También se cuestiona cómo aplicar el cálculo en situaciones reales, comprendiendo la teoría, pero encontrando difícil su uso en física. La gente decía que crearía un agujero negro. Uno nunca tendría suficiente poder para hacer un agujero trasero con algo tan pequeño. 2. Incluso si se hiciera un agujero negro, tendría tan poca masa que no absorbería nada y moriría casi instantáneamente por la radiación. Recuerdo que una vez en la universidad, había un rumor similar sobre un experimento de física. La gente estaba preocupada de que podría abrir un agujero negro. Un grupo de amigos y yo nos reímos de esas teorías. Todos sabíamos que la ciencia detrás de eso no tenía sentido y que había más probabilidades de que una pizza se quemara en la cafetería. Al final, todo siguió igual y nadie se volvió un científico loco. Me encantan los juegos de mesa y a mucha gente le sorprenden. 1. Mujer 2, mujer casada 3, no parecen er 4. Embarazada no se te permiten intereses cuando aparentemente estás embarazada, a menos que esté relacionado con un bebé. Es interesante cómo la gente asume que no deberías tener intereses fuera de lo normal cuando estás embarazada. Recuerdo que una vez una amiga, que también jugaba, se sintió muy juzgada por disfrutar de juegos de mesa. La gente la miraba raro, aunque a ella le encantaba. Al final, es solo una forma más de disfrutar el tiempo, independientemente de la situación. Lo curioso es que tengo un amigo con el que comencé a jugar juegos de mesa y básicamente ya no puede parar. Nunca había tocado nada más que Monopoly hasta los 30. El problema es que la mayoría de la gente piensa, lo has adivinado, en Monopoly cuando piensa en juegos de mesa. Y Monopoly es el juego en el que uno gana y todos los demás se cabrean y tienes que detener el juego antes de que apuñalen a alguien. Es curioso cómo mi amigo empezó a jugar juegos de mesa. Solo conocía el Monopoly hasta los 30. Ahora, no puede parar. La gente asocia los juegos de mesa con el Monopoly, que siempre acaba mal. La tensión siempre se siente, y a veces parece que estamos a un paso de pelearnos. Es divertido ver su evolución, pero ese juego siempre trae un ambiente tenso. Como ingeniero que entiende la energía nuclear, todavía me asusta porque al final todo el mundo es idiota. Nunca subestimes el poder de la estupidez para eludir las salvaguardias creadas. No subestimes jamás la capacidad de la necedad para sortear cualquier medida de seguridad establecida. Durante los primeros meses de formación como operador de una planta nuclear, estudiamos los incidentes de Chernóbil y Three Mile Island. A pesar de nuestra formación inicial, nos sorprendió profundamente cómo los equipos implicados ignoraron o eludieron las señales que prácticamente les gritaban sobre los peligros inminentes. Hice un proyecto en la escuela secundaria donde tenía que discutir las desventajas de los OGM. Era como un debate, pero en clase de biología. Tuve que investigar para respaldar mi argumento. Literalmente, todos los estudios que encontré que tenían algo que ver con los OGM no mostraron evidencia de efectos secundarios dañinos. Ese proyecto fue muy difícil de realizar porque tuve que argumentar algo que es completamente falso. A mí también me pasó algo similar en la escuela. Hice un proyecto sobre los efectos del cambio climático y tuve que encontrar información que apoyara una visión muy negativa. Fue frustrante porque los datos que encontré argumentaban que había soluciones viables. Al final, me di cuenta de cuánto se exageran algunas cosas en debates, y eso complicó un poco la tarea.
Cuando alguna vez toma más de un instante cargar una página, mi papá se queja, vamos. Se supone que estas cosas simplemente hacen clic y hacen. Mientras tanto, tiene todas sus pestañas abiertas, ya que nunca las cierra, algunas de las cuales son listas de reproducción de música de YouTube que transmiten constantemente el siguiente vídeo. En lugar de pausar cualquiera de estos, silencia el volumen porque cree que funciona como una estación de radio. Es gracioso ver a mi papá lidiar con su computadora. Siempre se queja cuando una página no carga rápido. Tiene un montón de pestañas abiertas, algunas con listas de reproducción de YouTube que nunca para. En vez de pausar la música, solo le baja el volumen, como si eso hiciera que todo funcionara mejor. A veces creo que no entiende que abrir todo a la vez no ayuda mucho. Es una víctima de la mentalidad endogrupal/exogrupal. Esencialmente, los otros deben encajar dentro de un cierto conjunto de criterios y cualquier persona que lo desacredite es la excepción. Se necesitan muchas excepciones para romper la mentalidad. Es interesante ver cómo la mentalidad de grupo puede afectar las relaciones. A veces, es fácil encasillar a las personas y olvidarse de que cada uno tiene su propia historia. Recuerdo a un amigo que solía pensar así, pero poco a poco comenzó a conocer a gente diferente. Eso cambió su manera de ver las cosas. Es un proceso, pero la apertura puede ayudar a desmantelar esos estereotipos. Realmente no creo que esto sea culpa de esa persona. Es frustrante. Mi hermana pequeña tiene autismo, y naturalmente, todavía me siento frustrado cuando ella hace algunas cosas. Sé que no puede evitarlo, pero al final del día, si dos humanos interactúan y uno no responde correctamente, es inherentemente molesto. Lo único que podemos intentar hacer es darnos cuenta de que la paciencia será lo único que ayudará. La conversación giraba en torno al estigma y la marginación, así como a la necesidad de considerar las enfermedades mentales como afecciones reales. Muchas personas consideran a quienes las padecen como problemáticos, como si fuera una elección personal, en lugar de reconocer que se trata de una enfermedad legítima. Por ejemplo, en muchos lugares de trabajo, están dispuestos a hacer ajustes para quienes necesitan tratamiento para la diabetes o el cáncer, pero no para quienes necesitan apoyo por problemas de salud mental. Me ganaste en esta respuesta. Probablemente tenía entre 23 y 24 años la primera vez que me armé de valor para probarlo. No teníamos sushi a 1 hora en auto de donde crecí. Ahora probablemente sea mi comida favorita. He tratado de convencer a varias personas a las que les da asco que lo prueben. Creo que hay un gran obstáculo mental que debemos superar antes de comer pescado crudo. Recientemente intenté convencer a algunos amigos que tienen alrededor de 40 años para que lo probaran por primera vez, y obtuve un rotundo no. A mí me pasó algo similar. Cuando me mudé a una ciudad con sushi, lo probé por primera vez con unos amigos. Recuerdo que estaban súper escépticos, pero al final decidieron intentarlo. A todos les gustó, excepto a uno. Aún le pregunto si se atrevería a repetir. A veces, solo es cuestión de abrirse a nuevas experiencias, aunque el miedo esté ahí. Realmente no hay una respuesta correcta o incorrecta, se trata de respetarte a ti mismo, a tus límites y a tu pareja. No es necesario decirle a nadie más cómo vivir. ¿Sabías palabras? No hay suficientes personas que se comuniquen abiertamente con su pareja. Es cierto. La comunicación es clave en cualquier relación. A veces, la gente se siente incómoda hablando de sus límites y deseos. Yo recuerdo una vez en la que un amigo no pudo expresar lo que sentía y eso causó problemas. Al final, aprendió que ser sincero y claro puede cambiar mucho. Aquí nadie tiene la razón, solo hay que respetar lo que cada quien siente. A los atletas no se les paga demasiado. Trabajan duro y literalmente viven y respiran su deporte. Las enormes cantidades de dinero provienen de la enorme cantidad de audiencia y ganancias potenciales que se encuentran en la propia industria. Si hay una ganancia potencial de 1.000 millones por hacer que Kobe use tus zapatos o juegue para tu equipo, entonces no es poco realista pagar suficiente dinero para estar seguro de conseguirlo. Entiendo lo que dices. Muchos piensan que los deportistas ganan demasiado, pero no ven todo el trabajo duro que hay detrás. Desde entrenamientos intensos hasta presiones constantes. Al final, el dinero que reciben proviene de la atención que generan. Si un jugador puede atraer a millones, pagarle tiene sentido. Es un negocio, al fin y al cabo. Si ganarse la vida a través de YouTube fuera fácil, todo el mundo viviría de grandes cantidades de dinero de YouTube. En realidad, un chico sube un vídeo de él mismo jugando Minecraft durante 2 horas,
Y 999 de cada 1000 veces ese vídeo tiene menos de 50 visitas. Luego culpa de su fracaso a la sobresaturación de un mercado por parte de personas que cree que no merecen su éxito. Es curioso cómo algunos piensan que solo por subir un video ya van a tener éxito. Conocí a alguien que se pasó horas grabando Minecraft, pero sus vistas eran mínimas. Al final, empezó a quejarse de otros creadores que, según él, no lo merecían. No se dio cuenta de que el esfuerzo y la creatividad son clave. A veces, es solo cuestión de persistir y no rendirse. Personalmente creo que los youtubers y los deportistas merecen cada centavo que reciben. No solo por el trabajo realizado. No me importa la cantidad de trabajo que alguien haga. El mariscal de campo profesional es el jugador más importante de un equipo que recauda cientos de millones de dólares. Millones de personas lo ven jugar cada semana, generando mucho dinero por televisión. De hecho, diría que muchos youtubers están mal pagados. Crean un producto que genera mucho más dinero del que termina en sus bolsillos. Estoy de acuerdo con que tanto los youtubers como los atletas merecen lo que ganan. No solo por el esfuerzo, sino porque generan muchos ingresos. El quarterback es clave para su equipo y atrae a millones de espectadores. Lo mismo pasa con los youtubers, que crean contenido que genera mucho más dinero del que reciben. A veces parece que están infravalorados por lo que hacen. Los comparo con los aficionados al deporte. A la mayoría de los fanáticos de los deportes simplemente les gusta su equipo en particular, una cantidad menor asiste a los juegos, una cantidad menor posee una camiseta del equipo, una cantidad aún menor posee abonos de temporada y una minoría más pequeña se pinta el cuerpo con los colores del equipo y tiene todo en su vida orientado a los deportes. Pero usted ve a la minoría más pequeña con mayor frecuencia porque son fáciles de detectar y muy vocales. Mi amigo fue a la escuela de arte y conocía a un par de feris de esa manera. La mayoría como los medios de comunicación, una cantidad menor dibuja su propio arte o tiene una fursona. Y luego está una pequeña minoría que posee fursuits. De la misma manera, la minoría más pequeña se hace notar porque son los más fáciles de detectar. Pero al final del día ambos son fanáticos de algo y también son personas. Es curioso cómo funciona eso. Conozco a algunos que son muy apasionados por su fanatismo, ya sea en deportes o en el fandom de los feris. A veces, parece que ellos son los únicos que importan, pero en realidad todos disfrutan de lo que les gusta a su manera. Me acuerdo de mis amigos de la escuela de arte, algunos eran más que solo aficionados, pero al final, todos compartíamos ese mismo amor por el arte. Lo mismo puede decirse de prácticamente cualquier música. Estoy seguro de que hay toneladas de personas que escuchan una canción de rap que trata sobre la fiesta y luego asumen que todas las demás canciones de ese género son así y las descartan por completo como música estúpida de matones o lo que sea. El otro lado de esto es que a algunas personas simplemente no les gusta cómo suena cierta música por cualquier motivo. Es cierto, mucha gente juzga un género solo por una canción. Lo he visto con amigos que escuchan una sola cosa y no se atrevan a explorar más. Y hay quienes, simplemente, no les gusta un estilo específico por su sonido. Es curioso cómo esas primeras impresiones pueden cerrar la mente a otras posibilidades. A veces vale la pena arriesgarse y escuchar algo diferente, aunque al principio no te convenza. A la gente le resultan difíciles las matemáticas porque la mayoría de la gente, profesores, conferenciantes, son terribles a la hora de explicarlas. Lo mismo ocurre con muchos libros. No me considero bueno en matemáticas, pero me siento completamente cómodo con estadística y econometría. Bastante avanzadas porque tuve un muy buen profesor durante mi carrera. Mis habilidades matemáticas puras son diabólicas en comparación. Ciertamente, hay casos en los que esto se aplica. En la secundaria, se cursó cálculo avanzado y no se logró captar bien el contenido, la explicación del profesor no era clara. Luego, en la universidad, se tuvo un docente que explicaba de forma efectiva y el rendimiento mejoró notablemente. Sin embargo, también pudo influir el hecho de tener una comprensión más madura de las matemáticas en general. No estoy seguro. Aprendí un dato fascinante sobre matemáticas. Los estudiantes estadounidenses eran más propensos a ver ser buenos en matemáticas como algo en lo que el estudiante es o no bueno por naturaleza, mientras que los estudiantes asiáticos, sin estar seguros de que países asiáticos fueron encuestados, eran más propensos a creer que la habilidad en matemáticas proviene del estudio y el trabajo duro. Creo que la información puede contribuir en gran medida a ayudar a los estudiantes estadounidenses a mejorar en matemáticas, al eliminar ese obstáculo mental. Es interesante cómo la mentalidad influye en el aprendizaje. Recuerdo a un amigo que siempre decía que no era bueno en matemáticas. Pero cuando se esforzó y estudió más, se dio cuenta de que podía mejorar.
A veces, solo se necesita el enfoque correcto para cambiar la forma de ver las cosas. Esa perspectiva puede hacer una gran diferencia. Sí. Estoy en mi último año de academia ahora mismo y este es el tercer año que tengo problemas con las matemáticas. Historia, inglés, biología, química, incluso programación en informática. Tú me cuentas las cosas y puedo más o menos recordarlas y aprenderlas. Sin embargo, me resulta imposible retener la información de matemáticas. Una semana sin práctica y casi me olvido de un tema completo. Entiendo lo que sientes. A mí me pasó algo similar con las matemáticas en la universidad. Podía estudiar otras materias sin problemas, pero en matemáticas siempre me costaba. Cada vez que dejaba de practicar, sentía que retrocedía. Al final, tuve que encontrar formas de reforzar lo que aprendía, ya sea con grupos de estudio o tutoriales. Fue un proceso, pero al menos no estaba solo en eso. Matemáticas igual a 95% tiene el estado mental correcto y 5% aprende mierda. De memoria. Conoce las fórmulas básicas, adáptalas a cualquier problema, utiliza la lógica para deducir qué hacer. Algunas personas tienen una mente lógica, otras no. Siempre he creído que la matemática va más allá de solo memorizar. Recuerdo a un amigo que se frustraba en clase porque dependía demasiado de la memoria. Yo le decía que se centrara en entender las reglas detrás de los problemas. Al final, se dio cuenta de que una mente lógica le ayudaba más que simplemente aprender fórmulas. No todos tienen esa habilidad, pero se puede desarrollar con práctica. Porque es genial decir que eres un nerd. Un nerd que juega Skyrim, ve películas de Marvel y usa una camiseta irónica con una cita o una referencia a la cultura pop, o ambas. No es en absoluto genial ser un verdadero nerd que lee novelas de ciencia ficción y juega juegos de mesa. La verdad es que hay un montón de gente que se siente orgullosa de ser nerd y eso está bien. Recuerdo a un amigo que siempre llevaba camisetas con referencias a series, pero no le gustaban los libros de ciencia ficción. A veces, me parece que hay una línea delgada entre lo que es ser nerd y cómo se presenta. Al final del día, todos tenemos nuestras cosas y eso es lo que importa. También debes considerar el hecho de que habrá más inversión de tiempo y esfuerzo en jugar un juego como D&D en comparación con Skyrim. Después de todo, antes de que puedas iniciar un juego, necesitas crear un personaje en D&D, lo que generalmente involucra algunos libros mientras buscas darle al personaje los rasgos que no lo harán inútil. Claro, Skyrim tiene una función de creación de personajes al principio, pero al mismo tiempo puedes superarla en 5 minutos si realmente no te importa cómo se ve tu personaje. Es esencial contar con la compañía de otros. En el ámbito de los juegos de mesa, es cierto que ciertos estereotipos sobre personas extrañas y poco sociables se reflejan en una parte de la comunidad. Aunque no se aplica a todos, hay suficientes casos que generan una cierta ansiedad al iniciar una nueva partida. Todavía me sorprende cómo alguien puede entender algo tan mal como para pensar que D&D tuvo algo que ver con el satanismo o la adoración al diablo / demonio. D&D es, literalmente, simplemente jugar a fingir con dados. Es tan probable que un grupo de nerds con un D20 invoque a un demonio como una niña pequeña con un vestido de princesa. Es curioso cómo hay gente que relaciona D&D con el satanismo. Para mí, es solo un juego de rol donde te diviertes con amigos y tiras dados. No tiene nada que ver con demonios o cosas así. Al final, todos solo estamos buscando una forma de escaparnos un rato y contar historias. Nunca subestimes el poder de la estupidez para eludir las salvaguardias creadas. A los pocos meses de comenzar mi educación como operador de una planta de energía nuclear, cubrimos Chernobyl y 3 Mile Island. Incluso con nuestra incipiente educación, quedamos anonadados por las acciones de los respectivos equipos de ignorar o eludir los indicadores que prácticamente les gritaban. Había una persona que vestía pantalones azules y una camisa blanca a diario. Su comida la consumía en la sala de control entre los botones, sin prestar demasiada atención a su entorno. A pesar de su desinterés, continuó trabajando allí sin ser despedido. El sushi es, en pocas palabras, un tipo de preparación de comida. Existen varios tipos de sushi y lo único que todos tienen en común es el estilo de arroz utilizado. El sushi puede tener pescado crudo, pescado cocido o tener una base vegetal y no tener pescado en absoluto. Sushi es simplemente una forma de preparar comida. Hay muchos tipos, pero todos usan el mismo estilo de arroz. Puede tener pescado crudo, pescado cocido o ser solo de vegetales, sin pescado. La variedad es amplia, y cada quien tiene su favorito.
A veces, voy a un lugar con amigos, probamos diferentes tipos y compartimos. Es relajante y divertido, la comida une. Este es el punto que OP intentaba destacar. El nihilismo es la idea de que la vida no tiene un propósito determinado. Eso es todo, lo que hagas con tu vida depende de ti. Todos moriremos, entonces, ¿cuál es el punto? Literalmente no tiene nada que ver con el nihilismo. Eso es depresión. Es interesante cómo la gente confunde el nihilismo con la depresión. Recuerdo a un amigo que pensaba de esa manera. Siempre decía que no había sentido en nada. Yo le explicaba que el nihilismo puede ser liberador, porque al final, somos nosotros quienes le damos sentido a nuestras vidas. Pero a veces, solo estaba en un lugar oscuro. Lo bueno es que con el tiempo, empezó a ver las cosas de otra manera. A la gente le resultan difíciles las matemáticas porque la mayoría de la gente, profesores, conferenciantes, son terribles a la hora de explicarlas. Lo mismo ocurre con muchos libros. Para ser justos, la mayoría de las cosas son difíciles de explicar a 30 o 40 personas diferentes en un salón de clases simultáneamente. Diferentes cosas encajarán con diferentes personas en diferentes momentos. Además, con las matemáticas en particular, hay que practicar. Así es el tema. La mejor manera de aprender matemáticas es uno a uno, con el estudiante luchando activamente con los problemas, lo cual puede ser frustrante, pero es la única manera de progresar. Tanto el qué como el por qué son importantes en matemáticas, pero la forma más efectiva de explicar tanto el qué como el por qué es con instrucción práctica uno a uno, con una participación activa. Alumno. Además, en el caso de las matemáticas, es fundamental dedicar tiempo a la práctica. Un consejo valioso recibido durante la formación académica fue que el aprendizaje de las matemáticas se logra a través de la experiencia práctica. Esto es muy cierto en algunos casos. Tomé cálculo AP en la escuela secundaria y fue una mierda. No podía entender nada, pero el profesor no era el mejor explicando. Volví a tomar cálculo en la universidad con un profesor que era muy bueno explicando y lo hice muy bien. Sin embargo, eso también podría haber sido el hecho de que era mayor y entendía un poco más las matemáticas en general. No sé. Es interesante cómo un buen profesor puede cambiarlo todo. En la escuela, tuve problemas con matemáticas también. Mi maestro no lograba transmitir bien la información. Pero cuando tomé la misma materia en la universidad, el profesor era claro y me ayudó a entender. A veces, solo necesitamos el enfoque correcto y el momento adecuado para captar las cosas. La edad y la experiencia pueden hacer la diferencia. Para ser justos, hay temas que son simplemente conceptos inherentemente difíciles de comprender. E incluso entonces, algunas técnicas funcionan bien para algunos estudiantes y no tan bien para otros. No digo que no haya profesores que no puedan enseñar, solo digo que no es un solo problema. Es verdad que hay temas que son complicados de entender. Cada estudiante es diferente, así que no todos aprenden de la misma manera. A veces, un método funciona para algunos, pero no para otros. No se trata solo de la habilidad del profesor. La educación es más compleja que eso. Esto es cierto. Cuando tenía 16 años ni siquiera quería ir a clases de matemáticas porque me hacía sentir estúpido a pesar de que era bueno en otras materias. Esta vez tuvimos este maestro suplente y lo único que tuvo que hacer fue sentarse a mi lado y leer las preguntas, en voz alta para que yo las entendiera perfectamente, hasta que se fue a ayudar a alguien más. Fue entonces cuando se me olvidó cómo resolverlo. A veces, las cosas más simples ayudan. Recuerdo un momento similar en la escuela, donde un profesor me explicó cosas que me parecían difíciles. Y, cuando se fue, de repente, ya no podía recordar nada. A veces solo necesitas un poco de apoyo para entender. No siempre se trata de ser bueno o malo en algo, sino de cómo te sientes en ese momento. Creo que es más bien que la forma en que se enseñan las matemáticas realmente no funciona con el sistema educativo. Las matemáticas en la escuela se basan en sí mismas, incluso si no se notan de inmediato. Es necesario comprender realmente las matemáticas de años anteriores para superar el año actual. Lo que sucede es que puedes avanzar con una C cuando aprobar en realidad debería ser una A. Añade esto año tras año y tendrás a alguien que no tiene la base necesaria para llegar más lejos. El maestro de cuarto grado no era bueno explicando matemáticas y se enfocaba en que todos aprendieran de memoria las tablas de multiplicar y dividir, mostrándonos solo los pasos más simples en lugar de enseñar diferentes métodos. Esta fue la primera dificultad que enfrenté en matemáticas y puedo relacionar todos mis problemas en la escuela con conceptos que no comprendí en ese momento,
pero que logré sobrellevar más adelante. También necesitas a otras personas. Como alguien que juega juegos de mesa, puedo decirte que esos estereotipos de bichos raros y sin habilidades sociales son precisos para parte de la comunidad. No todo, pero sí lo suficiente como para hacerme temer comenzar un nuevo juego. A veces es complicado encontrar un buen grupo para jugar. He tenido experiencias donde solo había una o dos personas que realmente aportaban al juego. Recuerdo una vez que iniciamos una campaña y uno de los jugadores no paraba de hacer comentarios raros. Fue incómodo y me hizo dudar si quería seguir. Al final, encontré un grupo más equilibrado y todo fluyó mejor. Es clave tener buena química. Oh, diablos. Tengo a una mujer en el trabajo predicando que no comerá OGM porque las verduras producen sus propios pesticidas. Las verduras producen sus propios pesticidas. Eso es lo que son la nicotina y la cafeína. Curiosamente, los cultivos BT, una variedad transgénica, están diseñados específicamente para producir sus propios pesticidas. La gente tiene opiniones fuertes sobre los alimentos, ¿no? Me acuerdo de un amigo que era vegetariano y evitaba todo tipo de alimentos procesados. Siempre discutía sobre lo natural frente a lo modificado. Un día, probó un snack que decía ser natural y al final se dio cuenta de que era más procesado que una pizza congelada. Se lo tomaba tan en serio que reírse fue más fácil que discutir. Tengo un dispositivo que puedo conectar con todo el conocimiento del hombre y lo guardo en mi bolsillo. Si quiero saber qué es algo, puedo buscarlo en Google literalmente en cualquier lugar. Sin embargo, hay toneladas de regulaciones que significan que cualquier cosa que compre en el supermercado será segura para comer, excluyendo los artículos de limpieza, bastardos pedantes, así que, a menos que tenga curiosidad o compre para alguien con alergia alimentaria, simplemente lo pongo en mi cesta y seguir adelante. Es curioso cómo tenemos acceso a tanta información en el bolsillo, pero la mayoría de las veces solo compramos cosas sin pensarlo mucho. Cuando voy al supermercado, solo agarro lo que necesito y ni siquiera checo las etiquetas. A veces pienso en lo confiables que son esos productos, pero la realidad es que me dejo llevar por la rutina. Al final, solo sabemos lo que sabemos y seguimos adelante. Nací y crecí en Georgia. He asistido a la iglesia toda mi vida. Yo diría que la mayoría de las personas en las iglesias a las que he asistido creen en la evolución, pero el proceso de creación de Dios incluía la evolución. Es interesante ver cómo algunas personas pueden reconciliar su fe con la ciencia. Crecer en un entorno religioso y encontrar un punto medio en las creencias puede ser un viaje complejo. La idea de que la evolución forma parte del plan divino puede ofrecer un sentido de paz para muchos. Es un recordatorio de que las creencias pueden variar incluso dentro de la misma comunidad. Esta es una declaración contundente. Gracias por compartir. Cada vez que escucho nada es divertido, mi respuesta es, bueno, ciertamente no lo has probado todo. Pero supongo que es más bien un sentimiento general de no querer hacer nada en absoluto. Probablemente estoy siendo realmente ignorante en este momento, pero esto es exactamente lo que pasa con no entenderlo. Simplemente no puedo imaginarlo y pareces una persona tan fuerte que puede hablar de todas estas cosas y para mí simplemente suena como si no hubieras encontrado el estilo de vida adecuado para ti si seguías probando cosas nuevas, te mudarías a otro lugar. O lo que sea, en algún momento llegarás a algún lugar y lo llamarás hogar. Entiendo lo que dices. A veces me siento así, como si estuviera atrapado en un ciclo. Es fácil pensar que solo falta motivación, pero a veces es más complicado. Un amigo pasó por eso y se fue a otro lugar. Al principio, no creía que cambiaría algo. Pero al final, encontró su camino y empezó a disfrutar de la vida de nuevo. Quizás la clave esté en seguir buscando hasta dar con lo que resuena contigo. El verdadero problema que encuentro es que casi nunca se discute el porqué. El álgebra y más allá tiende a enseñarse como, aquí hay una ecuación. Hazlo. Si puedes explicarme cómo funciona un principio matemático o darme una manera de visualizarlo en un contexto práctico, puedo hacerlo. Si me pasas una pizarra llena de números y me dices que lo resuelva, me explota la cabeza. Es curioso cómo muchos olvidan explicar el porqué de las cosas. Recuerdo que en la escuela, siempre me perdía en las matemáticas cuando solo se trataba de resolver ecuaciones sin entender el fondo. Un profesor una vez hizo una analogía simple, y todo encajó. Era mucho más fácil cuando relacionabas conceptos con situaciones reales. Hasta que no hubo una conexión, solo eran números en una pizarra. Estudiante de secundaria aquí.
Mi profesor de matemáticas es un viejo gruñón y entrenador de fútbol que odia las matemáticas. Despotrica mucho sobre tonterías al azar en clase, como que CVS es parte del gobierno y te espía o como puso patas arriba el trofeo de su equipo. Le tomó una foto y se la envió a los directores del partido de fútbol, o algo así. Esa mierda de fútbol, para hacer una declaración sobre cómo están dando la vuelta al torneo año tras año. Sin embargo, es un calificador increíblemente fácil, me ha dado muchísimo tiempo extra en las tareas antes. Así que me agrada un poco. Parece que tu maestro tiene una forma peculiar de ver las cosas. Es curioso cómo se mezcla el fútbol y las teorías de conspiración en clase. Al menos, eres afortunado al tener un profesor que no se pone muy estricto con las calificaciones. A veces, esos personajes Grumpy pueden ser más interesantes de lo que aparentan. Quizás su manera de enseñar sea rara, pero parece que realmente te está ayudando a pasar. Mi maestra de cuarto grado no explicaba bien las matemáticas e insistió en que todos dependiéramos de la memorización de memoria para las operaciones de multiplicación y división, enseñándonos solo los pasos más básicos para eso en lugar de múltiples métodos. Fue mi primer bache en matemáticas y puedo rastrear todos mis errores matemáticos en la escuela hasta cosas que no entendía en ese momento pero que superé de todos modos. Recuerdo que en cuarto grado mi maestra tenía su propio estilo para enseñar matemáticas. Solo nos hacía memorizar las tablas sin explicar mucho. Fue un momento difícil para mí, ya que no entendí bien los conceptos. Con el tiempo, me di cuenta de que esos problemas iniciales me afectaron más adelante en la escuela. A veces pienso que hubieran sido diferentes si hubiera tenido un enfoque diferente. Aunque en cierto modo lo entiendo. Cuando algo se generaliza, cambia un poco y puede ser frustrante ver cómo se desarrolla. Las personas que solían reírse de tu pasatiempo ahora lo consideran suyo y, de hecho, lo están cambiando para adaptarlo a sus intereses. Imagínese si el rugby despegara en Estados Unidos pero, para adaptarse a los gustos estadounidenses, cambiaran las reglas globales para permitirle pasar hacia adelante como en Yankees Ball. Seguro que todavía puedes jugar al rugby, los equipos antiguos seguirán existiendo y la comunidad continuará, pero ahora es más pequeña, el dinero se ha ido a otra parte y cada vez que alguien menciona rugby, en realidad son fanáticos de la nueva versión, o bueno. Aquellos que antes se burlaban de lo que hacías ahora lo adoptan como propio y lo modifican para que encaje con sus intereses. Sin embargo, mis pasatiempos de la escuela secundaria se han convertido en grandes éxitos de taquilla en Hollywood. No tengo inconveniente en que otros se unan a mi camino por un tiempo. Alguien que conozco piensa que es un nerd porque le gusta la teoría del Big Bang. Luego enumeré las razones por las que me considero un nerd, disfruté aprendiendo física y matemáticas. Me gradué en ingeniería aeroespacial. Miré películas y analicé demasiado las acrobacias en busca de violaciones de las leyes de la física. Jugué D&D y otros juegos de rol en otros formatos, etc. Rápidamente se dio cuenta de que el simple hecho de que le guste un programa que enaltece el hecho de ser nerd, no lo convierte a uno en un nerd. Un amigo creía que era un nerd solo por ver Big Bang Theory. Entonces, le conté por qué me considero nerd, me gusta la física y las matemáticas, tengo un título en ingeniería aeroespacial, analizo películas y sus efectos físicos, y juego D&D. Se dio cuenta de que simplemente gustarle una serie que glorifica ser nerd y no lo convierte en uno. Fue una buena charla sobre lo que realmente significa ser un nerd. Sí. Me gustan las matemáticas. Simplemente fallé terriblemente porque no podía molestarme en intentarlo, mirar la respuesta, volver a intentarlo, mirar la respuesta lim-x0, 1/x veces. La teoría real es lo suficientemente interesante como para que pueda prestar atención en las clases y no aburrirme. Es un requisito básico para mi título, no puedo decir que la hubiera elegido por sí misma. Pero me gusta bastante, a diferencia de esos estúpidos requisitos generales que pasé sin siquiera intentarlo. Pero luego llega un examen y solo puedo recordar la mitad de las identidades, técnicas lo que sea y apenas obtengo el 50%. La próxima prueba se basa en el trabajo anterior y ahora solo sé el 25% de lo que se necesita. Ah bueno, otro año, otro intento. Nota personal, practicar, leer el libro de texto no es suficiente. Me pasa algo parecido con las matemáticas. Me parece interesante en clase, pero cuando llega el examen, olvido todo. Intenté estudiar, pero ni siquiera recuerdo las fórmulas básicas. Al final, obtengo calificaciones mediocres y me pregunto por qué no practiqué más. Es frustrante, pero al menos tengo otra oportunidad el próximo año. Solo necesito cambiar mi enfoque y hacer un esfuerzo real. Las personas que solían reírse de tu pasatiempo ahora lo consideran suyo, de hecho, lo están cambiando para adaptarlo a sus intereses. Sí, pero ahora todos mis pasatiempos en la secundaria son grandes éxitos de taquilla de Hollywood.
Estoy de acuerdo con que la gente se sume a mi carro por un tiempo. En este contexto, los pasatiempos han crecido, aunque a menudo se diluyen para alcanzar un mayor alcance. Por esta razón, la actitud de la comunidad de juegos de lucha hacia los eSports resulta muy positiva. Es preferible atraer a quienes realmente se interesan en la actividad en lugar de modificarla para ajustarse a ellos, lo que podría perjudicar su esencia. Realmente no hay mucha explicación conceptual con la física en ese nivel central. Puedes aprender las ecuaciones y resolver algunos problemas, pero la física es el estudio de lo que es fundamentalmente. Estoy bastante seguro de que investigar los cómo y los porqués te llevaría más profundamente al reino de las cuestiones teóricas cuánticas, donde los grifos de Schrödinger deambulan libres, y los antiguos hechiceros Einstein y Newton dominan los poderes inexplicables del mundo, y el caballero negro de la ciencia lleva consigo la búsqueda más lejos. La física es divertida y útil, pero puede volverse ridículamente teórica más allá de la comprensión humana. Dejémoslo en manos de las computadoras. Es una madriguera de conejo aterradora donde caer. Sin embargo, es posible salir del reino cuántico al escuchar la voz de tu hija y luego colocar el disco en expansión dentro de tu regulador. A veces creo que nos encontramos con muchas personas transexuales, como tú dices. Si el trabajo está bien hecho no lo notas. En la universidad conocí a este chico en un curso, nadie sabía en lo más mínimo por su apariencia, comportamiento, voz, andar, etc., que solía ser una chica. Es interesante cómo la gente puede cambiar y adaptarse sin que nadie se dé cuenta. Recuerdo haber conocido a alguien en la universidad que también tenía una historia similar. Todos lo veían como un chico normal y nadie sospechaba de su pasado. Me hizo pensar en cómo nuestras percepciones pueden ser influenciadas por las apariencias y el comportamiento. A veces, hay mucho más en las personas de lo que se puede ver. En mi caso, mis aficiones se han hecho más grandes pero normalmente se diluyen para hacerse más grandes. Es por eso que, en mi opinión, la actitud de la comunidad de juegos de lucha hacia los eSports es muy útil. Deje que las personas que están genuinamente interesadas se acerquen al hobby en lugar de llevárselo y corromperlo. En el proceso. Entiendo eso. A veces, cuando algo crece, se pierde la esencia. Recuerdo un amigo que amaba los juegos de lucha y se molestaba cuando los torneos empezaban a enfocarse más en el espectáculo que en la competencia. Él decía que había que dejar que la gente que realmente disfruta el juego se acerque, en vez de tratar de hacer que todos se interesen y arruinarlo. Es un punto válido. Realmente no me gustan las cosas de superhéroes por alguna razón, simplemente no encaja, así que puedes tener esa. ¿Los éxitos de taquilla recientes coinciden bien con el material original? El único que he visto qué tipo de partidos es Dredd. En el mundo de los superhéroes, hay una rica historia y un vasto material de referencia, pero lograr una buena adaptación al cine puede ser complicado. Por eso, se seleccionan diferentes elementos de las historias, conceptos y villanos para crear algo propio. Por ejemplo, Capitán América, el Soldado de Invierno incorpora aspectos de su obra original y también de Secret Warriors. Es importante reconocer que cada medio tiene su propio valor y estilo único. Con los superhéroes, debes entender que hay mucha historia y mucho material fuente para extraer de allí. Y casi nada de eso se traduce bien en la pantalla. Entonces escogen y eligen partes de historias, conceptos, villanos y crean sus propias cosas. Tomemos, por ejemplo, al Capitán América, el Soldado de Invierno. Eso sacó elementos de su homónimo, pero también de Secret Warriors, etc. Siento que las personas que no respetan el hecho de que las películas, por naturaleza, serán diferentes del material original, carecen de respeto por los valores únicos de ambos medios. Entiendo lo que dices. A veces la gente espera que las películas sean una copia exacta de los cómics, pero eso rara vez funciona. Por ejemplo, un amigo siempre dice que las adaptaciones pueden ofrecer algo nuevo. De hecho, es interesante ver cómo se toman elementos de diferentes historias y se mezclan. No tiene sentido criticarlos si no se aprecian las diferencias entre los medios. Cada uno tiene su propio valor. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.